Me da muchísimo gusto recibir esta mañana al doctor Salvador Guerrero Chiprés, él es presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. Doctor, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, te saludo con mucho gusto y a tu audiencia también. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Realizan este análisis, este informe, presentan los resultados. Mujeres a un año de la COVID-19. ¿Qué es lo que encuentran en específico en la Ciudad de México en cuanto a la violencia, principalmente dentro de los hogares en este confinamiento? Bueno, el Consejo Ciudadano tiene un call center muy robusto que de hecho recibe llamadas de todo el país y recibimos alrededor de 4,000 llamadas. Reportes que tienen que ver con violencia familiar y de género. Entonces es una muestra muy interesante, muy representativa de lo que creemos ocurre en términos de violencia familiar y de género. Entonces tenemos tres elementos. Primero, que el principal agresor es fundamentalmente el cónyuge, la expareja o un consanguíneo muy cercano a la propia víctima. Es decir, alrededor del 80% de la responsabilidad de la violencia se genera dentro del hogar, es decir, en el espacio privado, algo muy importante que hay que visibilizar y que hay que atender. Número 2, por ejemplo, las más vulnerables, las adultas mayores, sufren maltrato y abandono. En 52% de los casos, un porcentaje muy alto, porque no hay una responsabilidad compartida ni solidaridad de parte de sus hijas y de sus hijos. Ese es el segundo dato muy importante. Y tercero, Jimena, que para nosotros es muy significativo en tanto que nosotros promovemos el combate a la impunidad en este y en otros delitos, me refiero a las violencias que ocurren contra las mujeres. Y fundamentalmente se trata del hecho de que solamente 8% de las personas que reportan desean abrir la carpeta de investigación y la abren efectivamente. Entonces, esto quiere decir que tenemos que hacer un trabajo conjunto, empresarios, autoridades, organismos de la sociedad civil, para terminar con la impunidad utilizando la vía legal, civilizada y legítima que significa la utilización y el acudir a la impartición de justicia. Estas tres cosas son muy importantes dentro de este reporte que estás mencionando y creo que nos ayudan a identificar la dimensión del problema que enfrentamos a nivel nacional. Doctor, y de este 92% que decide no abrir una carpeta de investigación, que decide no presentar una denuncia, ¿conocemos los motivos? ¿Dijeron por qué no, pues no denunciar? Sí, de hecho, diríamos que 4 de cada 5 casos argumentan algunos de estos elementos, Jimena. Primero, tienen temor básico al agresor. ¿Qué va a pasar con una posible venganza, con una represalia respecto del segundo? Algo que también destaca en todos los reportes, en todas las respuestas y las llamadas que recibe el Consejo Ciudadano, que es la cuestión de qué ocurre con la supeditación económica. Esto quiere decir que la mujer, después de ser victimizada por el agresor, básicamente su cónyuge o su expareja, no encuentra manera de separarse de esa dependencia económica respecto de él y prefiere no abrir la carpeta de investigación. Y tercero, algo también que destaca es el asunto de perder la custodia, la tutoría o aquello que corresponda de sus seres queridos inmediatos, particularmente consanguíneos, hijos o hijas. Entre estas 3 razones, hay otras más, pero estas 3 razones son las más importantes por las cuales las mujeres declinan abrir la carpeta de investigación, lamentablemente. Por eso, insisto, es muy importante que reconozcamos que el esfuerzo para terminar con la impunidad contra la violencia de género y violencia en la familia, que básicamente es padecida por mujeres, pues necesitamos una colaboración de todos y promover, sí, la denuncia ante las autoridades. Por un lado, doctor, pues está el tema jurídico, el tema de las denuncias, y por otro, también el apoyo que se le pueda dar a las mujeres en materia psicológica, incluso también en materia económica o laboral. ¿De qué manera el Consejo Ciudadano las apoya en estos ámbitos, sobre todo tomando en cuenta que se encuentran literalmente en muchos casos encerradas en casa con el agresor a lo largo de este confinamiento, de esta pandemia? Bueno, aquí hay que decir que el Consejo Ciudadano, como te comentaba, tenemos relación con muchas entidades e instituciones en todo el país. Recibimos al año alrededor de 270,000 llamadas de todo el país, básicamente sí del Valle de México, de centros urbanos en Jalisco, en Veracruz, en Nuevo León. Y lo que nos indican los datos es que tenemos que concentrarnos con la contención emocional cuando se trata de eso, de la provisión de primeros auxilios psicológicos que son necesarios en una época de confinamiento más de lo que lo eran antes del inicio de ella hace un año,
y del otro lado también brindamos guía jurídica para acompañar por la vía telefónica, por teleconferencias y también presencialmente, sobre todo en el Valle de México, a que se inicie la carpeta de investigación. Hay que decir que tenemos un eslabón de una cadena de auxilio donde participa la Fiscalía General de Justicia, participa la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Secretaría de las Mujeres, el DIF local y nacional, Civiso, que es la institución que se encarga de bienestar social en la capital nacional, que están respondiendo a un esquema que evoluciona muchísimo. Escuchaba yo un comentario en su momento de la entrevista previa. Lo que pasó hace 2 años es muy distinto de lo que está pasando ahorita y de lo que pasó hace un año. Sí ha evolucionado muchísimo, al menos en la capital nacional, la capacidad de atención y de respuesta. Por ejemplo, se generaron alrededor de 30,000 medidas de protección en atención precisamente a lo que está ocurriendo con la pandemia, el confinamiento, la violencia familiar y de género, y también, por supuesto, las campañas que influyen para evidenciar la violencia. Yo no creo que haya habido más violencia ahora, creo que es más visible, gracias a movilizaciones, compromisos de la sociedad civil, apertura de las autoridades, en fin, entonces hay un conjunto de variables y de elementos que explican estos datos y precisamente eso, que hay más datos, los propios datos del Consejo, que insisto, son 23,000 cada mes, pues nos indican una posibilidad de argumentar con datos y con evidencia. Doctor, muchísimas gracias. Doctor Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Hasta luego.